Cuando me miré al espejo esa mañana, no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. El reflejo era mío, sí, pero los ojos estaban apagados, la piel pálida, el gesto ausente. Mi esposo aún dormía en la cama detrás de mí, dándome la espalda, como siempre. No porque estuviéramos peleados, ni porque nos odiáramos. Era peor, nos habíamos vuelto invisibles el uno para el otro. No me miraba, no me tocaba, no me preguntaba cómo me sentía. Y lo más triste es que yo ya me había acostumbrado. Hasta ese día. Porque ese día, todo cambió. Ese día, su nieto llegó a vivir con nosotros. O mejor dicho, su nieto adoptivo. Joven, amable, atento. Me miró de una forma que hacía años nadie me miraba. Me escuchó cuando hablé. Me vio. Y ese simple acto, el de sentirme vista, fue el comienzo de todo. No lo sabía en ese momento. Pero ese día, cuando le ofrecí un vaso de agua y nuestras manos se rozaron, fue cuando empecé a perder el control. 3 meses después, haría algo que nunca imaginé. Algo de lo que aún hoy no sé si me arrepiento. Pero déjenme contarles cómo empezó todo. Antes de compartir con ustedes el secreto que traté de enterrar durante tanto tiempo, cuéntenme en los comentarios, ¿alguna vez tuvieron un secreto que intentaron ocultar con todas sus fuerzas, pero que finalmente salió a la luz? La mayoría de las personas cree que las historias de infidelidad comienzan con un beso a escondidas o una noche de debilidad. Pero no, a veces comienzan en el silencio. En la forma en que alguien deja de preguntar cómo dormiste, o en cómo su mano ya no busca la tuya al caminar. El matrimonio puede seguir siendo funcional, incluso amable. Pero hay una diferencia inmensa entre convivir y compartir la vida. Mi esposo y yo llevábamos más de 20 años juntos. Nunca fue un hombre cariñoso, pero con los años, incluso las pequeñas atenciones desaparecieron. Ya no me decía que me veía bien. Ya no notaba cuando cambiaba mi peinado o cuando me maquillaba diferente. Dormíamos en la misma cama, pero cada uno en su orilla, como si el espacio entre nosotros fuera una frontera imposible de cruzar. No estoy diciendo que fuera cruel. No. Era educado, cumplía con sus responsabilidades, jamás me gritó. Pero se había vuelto una figura distante, un fantasma en casa. Y yo me convertí en una sombra de mí misma. Cocinaba, limpiaba, atendía sus necesidades, pero por dentro me sentía como una habitación cerrada durante años, silenciosa, polvorienta, olvidada. Entonces llegó él. Fue una decisión práctica, según mi esposo. Su nieto adoptivo, que en realidad había sido criado por una hermana de su primer matrimonio, necesitaba un lugar temporal donde quedarse mientras resolvía unos problemas con el alojamiento universitario. Solo un par de semanas, dijo. No va a molestar, añadió. Recuerdo abrir la puerta y encontrarme con él por primera vez. Alto, delgado, con una mochila al hombro y una sonrisa franca. Su voz era suave, educada. Gracias por recibirme, me dijo, y cuando me estrechó la mano, noté la calidez en su palma, el modo en que me miraba a los ojos al hablar. Fue un gesto simple pero estremecedor. Esa primera noche cenamos los tres. Él hizo preguntas, se interesó por nuestras rutinas, por mi cocina. Me escuchó con una atención que me desconcertó. Cuando mi esposo se levantó antes de terminar para revisar correos en su oficina, él se quedó conmigo en la mesa, ayudándome a recoger los platos. Su comida está deliciosa, me dijo mientras colocaba los cubiertos en el lavavajillas. ¿Siempre cocina así? No supe qué responder. Sentí un leve rubor en las mejillas. No recordaba la última vez que alguien me había dicho algo tan simple, tan directo. Trato de que no nos aburramos, contesté intentando sonar ligera. Pues yo no me aburriría nunca comiendo aquí, respondió, y sonrió. Esa noche al irme a dormir, me encontré recordando su sonrisa. Su voz. La forma en que se había inclinado para ayudarme con la sartén más pesada. No era deseo, al menos no en ese momento. Era atención. Presencia. Algo que había desaparecido de mi vida hacía mucho. Los días siguientes pasaron rápido.
Él salía temprano para clases y regresaba por la tarde. Siempre pasaba a la cocina a saludar, siempre preguntaba si necesitaba ayuda. Comenzamos a conversar más. De libros, de películas. De cosas pequeñas. Me sorprendía a mí misma esperando su regreso, buscando su silueta desde la ventana. Me reía con él. Y reír era algo que había olvidado cómo se sentía. Un miércoles, mientras doblaba ropa en la sala, él entró y me dijo que había pasado por una floristería y me trajo una pequeña planta. Para la cocina, dijo. Pensé que podía alegrar el rincón junto a la ventana. Me quedé muda. Agradecí con una sonrisa torpe. No me atrevía a mirar sus ojos por mucho tiempo. Empecé a notar detalles. Cómo se inclinaba para escucharme. Cómo se pasaba la mano por el cuello cuando estaba nervioso. Cómo me miraba cuando creía que yo no lo notaba. Y lo peor, o lo mejor, fue que empecé a cuidarme más. A peinarme distinto. A usar mi perfume favorito. A ponerme esos pendientes que guardaba para ocasiones especiales aunque fuera martes. No lo hacía por él. O eso me repetía. Pero en el fondo sabía la verdad. Una noche mi esposo no llegó a cenar. Me mandó un mensaje seco, reunión larga. No me esperes. Preparé 2 platos. Pusimos música suave en el fondo. Comimos sin prisa, entre risas y anécdotas de su facultad. En un momento se hizo un silencio cómodo. Nuestros ojos se encontraron. Y sentí un estremecimiento recorrerme. Me levanté de golpe. Voy a preparar café, dije. Él solo asintió, pero su mirada seguía sobre mí como un roce invisible en la espalda. Esa noche no dormí bien. Me levanté varias veces, di vueltas en la cama. En algún momento salí a la cocina en pijama como autómata. Lo encontré sentado en la mesa, con un libro en las manos. No dijo nada. Solo me miró. Yo tampoco hablé. Me senté frente a él con una taza de té que ya no recuerdo haber preparado. Nos quedamos así. En silencio. Respirando el mismo aire. Cuando regresé a la cama, mi esposo seguía dormido, de espaldas. Y por primera vez en muchos años, sentí un deseo incontrolable de tocar a alguien. No a él. A la mañana siguiente, al mirarme al espejo, la mujer de ojos apagados ya no estaba. En su lugar, estaba otra. Confundida. Pero viva. Y lo supe, algo había comenzado. Algo que no podía detener. Desperté temprano con la luz entrando por las rendijas de la persiana, y supe de inmediato que algo había cambiado. Era difícil de explicar. No era un pensamiento concreto ni una emoción definida, sino una mezcla sutil de ansiedad, curiosidad y algo parecido a la anticipación. Sentí la necesidad de bajar a la cocina, sin saber por qué. Apenas me puse una bata ligera sobre el camisón, bajé las escaleras descalza, con paso lento. A través de la puerta entreabierta, lo vi en el jardín. Estaba de pie con una regadera metálica en la mano, regando las plantas con una concentración casi meditativa. Llevaba una camiseta sin mangas y pantalones cortos, y el sol temprano le dibujaba una silueta dorada sobre la piel. Me quedé observándolo un momento desde la sombra del marco. Él no me vio al principio. Pero cuando levantó la vista sonrió de inmediato como si me hubiera estado esperando. Me hizo una señal con la mano, invitándome a salir. Dudé unos segundos, sintiéndome absurda por estar tan pendiente de un gesto tan simple, pero caminé hacia él. El pasto aún estaba húmedo por el rocío, y sentí la frescura subir desde mis pies. Nos saludamos con un intercambio breve de palabras. Tomó una flor diminuta del borde del macizo y me la tendió con naturalidad, como si fuera lo más lógico del mundo. La sostuve entre los dedos, sin saber qué decir. No recuerdo si sonreí o si simplemente me quedé en silencio. Luego fuimos a la cocina. Mientras yo preparaba café, él puso la mesa. Se movía con familiaridad, como si llevara meses en casa. Me fijé en los detalles,
Cómo abría los cajones sin dudar, cómo sabía exactamente dónde estaban los platos, cómo tomaba la taza con ambas manos, como si necesitara calidez. Mi esposo había salido temprano para una reunión. Dejó una nota escueta sobre la mesa. No me esperes para almorzar. Ya ni siquiera usaba mi nombre. Era una cortesía vacía. Una fórmula. Mientras leía el papel sentí que las palabras pesaban más por lo que no decían. Después del desayuno, él subió a su cuarto. Yo me quedé lavando los platos, pero mis pensamientos giraban en círculos. Recordaba su mirada en el jardín. La forma en que sus dedos rozaron los míos al darme la flor. No había nada indebido en sus gestos. Nada que visto desde afuera pudiera considerarse más que amabilidad. Pero yo sentía como algo crecía por dentro. Una pequeña grieta que empezaba a expandirse. Al mediodía me encontré ordenando el salón con una energía inusual. Cambié de lugar algunos adornos, abrí las ventanas, dejé que entrara la luz. Me miré en el espejo del pasillo. Acomodé un mechón de cabello, me retoqué los labios con un tono suave. No por vanidad. No exactamente. Era más bien una forma de recordarme que aún podía verme bien, si quería. Él bajó poco después con un libro en la mano. Me preguntó si podía leer en la sala. Asentí, haciéndome la distraída. Se sentó en el sillón junto a la ventana. Yo fingí que estaba ordenando revistas sobre la mesa de centro. Durante minutos no dijimos nada. Solo el sonido de las páginas al pasar llenaba el espacio. Luego preguntó si quería ver una película. Dije que sí. Elegimos una antigua italiana, de esas que yo amaba en mi juventud. La pusimos en volumen bajo. La historia transcurría en una ciudad costera, con personajes llenos de silencios. Me perdí en la pantalla, pero más aún en la conciencia de su proximidad. El calor de su cuerpo a mi lado. El ritmo de su respiración. En algún momento mis hombros se tocaron con los suyos. Un roce mínimo, pero sentí un escalofrío. No me moví. Él tampoco. Seguimos así, inmóviles, mirando hacia adelante, pero absolutamente conscientes de la cercanía. No sé cuánto tiempo pasó. Pero sentí que él me miraba. Giré lentamente el rostro. Nuestros ojos se encontraron. Nadie habló. Nadie sonrió. Hubo solo ese momento suspendido, esa pausa en la que el mundo se disuelve y solo queda el latido compartido. We kissed. No fue largo. No fue planeado. Fue como si algo contenido durante días hubiera encontrado una rendija. Me aparté enseguida, sin saber qué decir. Me puse de pie con torpeza. Él también se levantó, pero no me detuvo. Subí las escaleras sin volver la vista atrás. Cerré la puerta de mi habitación. Apoyé la espalda contra la madera, intentando controlar la respiración. Mi pecho subía y bajaba como después de una carrera. Me miré en el espejo. Vi mis labios aún temblorosos. Me senté al borde de la cama. Una parte de mí quería convencerme de que no había pasado nada. Que fue un error, un impulso. Que podía olvidarse. Pero sabía que no era así. Lo que había ocurrido no era el principio. Era la confirmación de algo que ya llevaba tiempo latiendo bajo la superficie. Pensé en mi esposo. En su indiferencia. En su distancia. En cómo habíamos convertido la vida en una rutina sin emoción. ¿Era eso una excusa? ¿Una justificación? No lo sabía. Solo sabía que por primera vez en mucho tiempo, alguien me había hecho sentir que existía. Esa noche cenamos en silencio. Él, mi esposo, había regresado tarde. Yo serví la comida como siempre. Él comió mientras miraba su teléfono. No preguntó cómo fue mi día. No notó mi nerviosismo. No percibió el temblor en mis manos cuando alcé la copa. Él bajó después, tomó un vaso de agua y volvió a subir sin decir nada. Apenas cruzamos una mirada en la cocina.
Pero fue suficiente para saber que ambos lo recordábamos. Me fui a la cama temprano. Cerré los ojos. Pero no dormí. El peso de mis pensamientos no me lo permitió. Supe en el fondo que ya no había marcha atrás. Que la línea se había cruzado. Y que todo lo que vendría después no dependería solo de mí. La mañana siguiente fue una extraña mezcla de normalidad y tensión. Me desperté temprano como siempre y bajé a la cocina intentando convencerme de que podía seguir con la rutina habitual, como si el día anterior no hubiese sucedido. El sol entraba suavemente por la ventana del comedor, y el sonido de los pájaros en el jardín parecía burlarse de mi estado de ánimo. Todo en la casa estaba en su lugar. Todo menos yo. Mientras colocaba las tazas sobre la mesa, escuché sus pasos en la escalera. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, el corazón acelerado, un ligero temblor en las manos. Me odié un poco por eso. No debería sentirme así. No tenía 17 años. No estaba enamorada. Pero había algo innegable, algo que se había instalado en mi pecho desde ese momento compartido frente al televisor. Entró a la cocina con su expresión tranquila de siempre. Saludó con una sonrisa leve y yo respondí con un gesto igual de medido. Evitamos el contacto visual, pero no fue suficiente para apagar la electricidad en el aire. Me preguntó si había dormido bien. Respondí que sí, aunque era mentira. Él también dijo que había dormido poco. Nadie mencionó lo que había pasado. Mi esposo se había marchado temprano a una reunión de trabajo. Dejó una nota como las de siempre sin emoción, solo información práctica. El papel estaba sobre la encimera, vuelvo tarde. No me esperen. Lo leí 2 veces sin razón. Sabía que no habría nada más entre esas líneas. Decidí limpiar la sala. No porque estuviera desordenada, sino porque necesitaba hacer algo con las manos. Él subió a su habitación. El silencio volvió a instalarse. Mientras sacudía los cojines del sofá, recordé cómo nuestras rodillas se habían rozado allí la noche anterior. Me detuve un instante, luego seguí, como si pudiese borrar el recuerdo junto con el polvo. Pasado el mediodía, bajó con unos libros y me dijo que iría a estudiar al parque. Asentí, agradeciendo en silencio que se alejara por un rato. Necesitaba ordenar mis pensamientos. Al cerrar la puerta detrás de él, respiré profundo. Me senté sola en la cocina, mirando fijamente el azulejo agrietado junto al horno. Nunca antes me había molestado ese detalle. Hoy, sin embargo, era insoportablemente visible. Por la tarde, mientras revisaba unos cajones buscando unos manteles que rara vez usábamos, encontré una vieja libreta que había sido mía hacía años. Tenía poemas, listas, notas de cosas que soñaba hacer. Entre sus páginas había una foto. Una de esas tomadas sin preparación, con la risa a medias. Mi esposo y yo, en la playa, muchos años atrás. Me detuve a mirarla. Él tenía el brazo alrededor de mis hombros. Yo llevaba un sombrero ridículo. Ambos sonreíamos. Sentí una punzada. No de nostalgia, sino de desconcierto. ¿Qué nos había pasado? ¿Cuándo dejamos de mirarnos así? ¿Cuándo la costumbre reemplazó al cariño? ¿Fue culpa mía? ¿O simplemente nos perdimos de vista en medio de la rutina? Guardé la libreta sin volver a leer nada. No quería caer en la trampa de los recuerdos idealizados. La realidad era que hacía mucho tiempo que ese hombre no me veía. Y ahora otro, un joven que ni siquiera era parte directa de mi familia, sí lo hacía. Y yo lo sentía en cada gesto, en cada palabra. No podía ignorarlo, aunque debería. Al anochecer, regresó. Llevaba una chaqueta en la mano y el cabello despeinado por el viento. Me saludó con una sonrisa suave y me preguntó si necesitaba ayuda para preparar la cena. Dije que no, pero él se quedó igualmente en la cocina, hojeando una revista mientras yo pelaba verduras. Hablamos poco. Frases cortas. Comentarios triviales. Pero el silencio entre una palabra y otra tenía un peso concreto.
Mientras cenábamos, el teléfono de mi esposo sonó. Estaba en la mesa del comedor. La pantalla se iluminó con un nombre que no reconocí, Claudia Trabajo. La llamada duró pocos segundos. Luego un mensaje entró. No lo leí, pero el tono era distinto al habitual. Una intuición me recorrió la espalda. Nunca había sido celosa, pero algo en esa notificación me dejó inquieta. Me pregunté si él también guardaba secretos. Si su distancia tenía otra causa. Después de la cena, cada uno subió a su habitación. Yo me encerré en el baño y me miré largo rato en el espejo. Me toqué el rostro, las mejillas, el cuello. No con vanidad, sino con una especie de extrañeza. Como si intentara recordar cómo se sentía ser deseada. Más tarde, cuando la casa quedó en silencio, bajé a la cocina por un vaso de agua. Lo encontré allí. Sentado en la misma silla de la noche anterior, con una libreta abierta frente a él. Me vio y no dijo nada. Yo tampoco. Solo me acerqué al fregadero y llené el vaso. Bebí despacio, escuchando el leve goteo del grifo. Antes de subir, dejé el vaso en la encimera y lo miré una última vez. Él seguía allí con la cabeza baja, la expresión tranquila. Pero sus ojos me siguieron cuando crucé la puerta. Y supe con una certeza que me asustó, que esto no había terminado. Que no era un desliz. No era un momento aislado. Al llegar a mi cuarto, encontré la libreta que había guardado más temprano. La abrí. Entre las páginas había una línea que había escrito años atrás, en tinta azul desvaída: el peligro no es sentir, sino dejar de sentir. Cerré la libreta. Me acosté. Y en la oscuridad, recité esa frase en silencio, como si fuera una advertencia o una promesa. No lo sabía aún. Pero ya era demasiado tarde para volver atrás. Esa mañana me levanté con una extraña claridad mental, como si, después de tantos días sintiéndome confusa, algo dentro de mí hubiera tomado una decisión sin consultarme. El aire estaba más fresco, el cielo ligeramente nublado, y el silencio de la casa se sentía menos opresivo. Me vestí con calma, con una camisa liviana de lino y pantalones holgados, recogí el cabello en un moño flojo y bajé a preparar el desayuno. Él ya estaba en la cocina. Llenaba una botella con agua y parecía a punto de salir. Me saludó con una sonrisa discreta y dijo que iría a correr al parque. Asentí sin decir mucho. Mientras salía por la puerta principal, su mirada se cruzó con la mía durante un segundo más de lo necesario. No había tensión, ni expectativa. Solo reconocimiento. Como si ambos supiéramos que el silencio ahora contenía más cosas que las palabras. Cuando la puerta se cerró, me senté en la mesa con una taza de té. Observé el vapor elevarse, formando pequeñas espirales que se deshacían antes de llegar a la lámpara del techo. Pensé en lo que había sucedido días atrás. No quería llamarlo error, pero tampoco sabía qué nombre ponerle. Lo único que tenía claro era que había cruzado una frontera. Y que, después de eso, la percepción de todo había cambiado. Después del desayuno, decidí aprovechar la mañana para ordenar el armario del pasillo. Una excusa, en realidad. Necesitaba hacer algo con las manos, ocupar el cuerpo para que la mente no me devorara. Mientras movía cajas y revisaba mantas viejas, encontré una bolsa que no recordaba haber guardado. Dentro, estaban algunos regalos que había comprado para mi esposo años atrás y que nunca llegué a entregar. Una corbata de seda, una botella de colonia francesa, una pequeña libreta de cuero. Todos intactos. Todos olvidados. Me senté en el suelo y los coloqué frente a mí, uno por uno. Me invadió una tristeza suave, casi resignada. Pensé en cuánto había intentado en el pasado. En cuántas veces quise acercarme. Y en cómo cada intento había sido recibido con indiferencia o simplemente ignorado. Volví a guardar todo en la bolsa y la dejé en el fondo del armario, como se entierran las cosas que ya no duelen, pero que tampoco merecen estar a la vista. Él volvió antes del mediodía, con la ropa algo húmeda por el sudor y una energía que contrastaba con mi estado apático. Me preguntó si necesitaba algo del mercado.
Respondí que no, pero agradecí el gesto. Se duchó rápido y subió a su habitación. Escuché el agua corriendo y por alguna razón, me quedé de pie junto a la escalera, inmóvil, como si mis pies no supieran si subir o bajar. Más tarde, cuando ya estábamos solos de nuevo en la cocina, me pidió ayuda con un proyecto de la universidad. Una tarea que requería revisar algunos documentos impresos. Acepté sin pensar demasiado. Pasamos casi una hora juntos en la sala, uno al lado del otro compartiendo el espacio sin mucha conversación. De vez en cuando nuestros brazos se rozaban, nuestros codos se tocaban por accidente. Yo trataba de concentrarme, pero me costaba no estar consciente de cada movimiento suyo. En un momento dejé caer una hoja al suelo. Cuando ambos nos inclinamos para recogerla, nuestras frentes casi se tocaron. Fue un instante breve pero suficiente para encender una chispa que traté de ignorar. Me aparté con suavidad, sonriendo como si nada pasara. Él también se recompuso rápido. Seguimos trabajando. Al finalizar la tarde, el cielo se nubló completamente. Comenzó a llover, primero con lentitud, luego con fuerza. Apagué las luces y dejé que la penumbra invadiera la casa. Me gustaba cómo la lluvia cambiaba el ritmo del día. Lo hacía todo más lento, más introspectivo. Desde la ventana del comedor, observaba las gotas golpear el vidrio, formando caminos irregulares. Él bajó con una taza de té y me ofreció otra. La acepté. Nos sentamos uno frente al otro en el sofá, sin decir nada por varios minutos. No era un silencio incómodo, sino uno cargado de pensamientos no compartidos. En medio de ese momento, la electricidad se fue. Un relámpago iluminó brevemente el salón, seguido por un trueno que hizo vibrar los cristales. Él se levantó, tomó una linterna del cajón de la cocina y la encendió. La luz tenue dibujó sombras suaves en su rostro. Me ofreció una manta y se sentó a mi lado con los pies apoyados en el borde del sofá. Hablamos poco. De cosas triviales. Del clima, de una película vieja que había visto hace poco, de lo incómodo que era el calor húmedo. Pero en realidad la conversación era solo una excusa para no hablar de lo que realmente queríamos decir. Cada palabra era una forma de llenar el espacio entre nosotros, sin atreverse a cruzarlo. El generador de emergencia del edificio no se activó. Pasamos casi 2 horas a oscuras, acompañados solo por el sonido de la lluvia. En un momento noté que mis dedos estaban jugando con el borde de la manta. Él también lo vio. Sus ojos bajaron a mis manos, luego volvieron a los míos. Me sostuvo la mirada. Por un instante pensé que diría algo. Pero no lo hizo. Fui yo quien rompió el momento. Me levanté, murmuré que iba a buscar velas, y desaparecí en el pasillo. En realidad, no necesitaba luz. Solo necesitaba distancia. Mi corazón latía con fuerza. No por miedo. Ni siquiera por culpa. Era otra cosa. Algo más complejo. Una mezcla de deseo, vergüenza, confusión y una necesidad brutal de sentirme viva. Cuando volví con las velas, él estaba mirando por la ventana. Se giró al escuchar mis pasos. Encendimos 2 y las colocamos en la mesa. La luz titilante nos envolvió con una intimidad que ninguna palabra podía explicar. Agradecí que mi esposo no estuviera. Agradecí y odié sentir ese alivio al mismo tiempo. Poco después, nos fuimos cada uno a su habitación. Me duché en silencio con el agua tibia cayendo sobre mi espalda. Cerré los ojos y respiré hondo. Me obligué a no pensar. A dejar que el vapor limpiara mis pensamientos. Me sequé lentamente como si cada movimiento fuera una forma de reconectarme con mi cuerpo, con esa parte de mí que llevaba demasiado tiempo dormida. Ya en la cama, oí un mensaje entrar en el teléfono de mi esposo, que había dejado sobre la mesita. No lo abrí. Pero vi el nombre del remitente. No era un nombre masculino. No era familiar. Y por primera vez sentí que tal vez no era la única que guardaba secretos. Tal vez él también tenía los suyos. Tal vez esta historia no era tan unilateral como yo creía.
Apagué la luz. Cerré los ojos. Y me dije a mí misma que debía dormir. Pero no dormí. Pasé horas escuchando la lluvia. Y en medio de la oscuridad, una certeza se afianzaba dentro de mí, algo se había desatado. Y no había vuelta atrás. La lluvia continuó durante toda la noche y gran parte de la mañana siguiente. El cielo seguía cubierto de nubes pesadas, y la luz que entraba por las ventanas era difusa, casi fantasmal. El ambiente de la casa se sentía suspendido en una especie de pausa, como si todos los objetos contuvieran la respiración. Mi esposo había salido temprano, antes de que yo bajara. Había dejado otro de sus mensajes impersonales pegado en la nevera: reunión fuera de la ciudad. Regreso mañana por la noche. Al leerlo, no sentí sorpresa. Tampoco alivio. Lo que sentí fue una extraña aceptación, como si esa ausencia fuera parte natural del nuevo ritmo que la casa empezaba a tener. Un ritmo que se marcaba entre miradas no dichas y silencios llenos de intención. Después de desayunar, decidí salir al porche. La lluvia había bajado de intensidad, pero el aire seguía húmedo. Me senté en una de las sillas de mimbre con una manta sobre las piernas y una taza de café en las manos. Desde ahí podía ver el jardín. Las flores estaban empapadas, pero más vivas que nunca. Había algo conmovedor en verlas resistir bajo el agua. Él salió poco después con un suéter gris de capucha, los pantalones aún algo arrugados del día anterior. Al verme en el porche se detuvo un instante y luego se acercó. Me preguntó si podía sentarse. Asentí sin mirarlo. Se sentó a mi lado, en silencio. Solo se oía el golpeteo tenue del agua en el techo. Pasamos largos minutos sin hablar. Yo sostenía la taza caliente, él observaba el jardín. Me sentía inquieta, pero al mismo tiempo cómoda. Como si ese silencio compartido fuera más elocuente que cualquier conversación forzada. En un momento me dijo que tenía que ir al mercado, que si necesitaba algo. Le pedí un par de cosas: fruta, pan, algunas hierbas frescas. Tomó nota en su celular y se fue bajo la llovizna, caminando con paso relajado. Me quedé mirándolo desde la silla, como quien observa una escena en cámara lenta, sabiendo que será importante más adelante. Cuando regresó traía una bolsa con todo lo que le pedí y algo más, una pequeña caja envuelta en papel craft. Me la tendió sin decir palabra. Al abrirla encontré una libreta nueva de hojas gruesas, con tapas de cartón reciclado y una cita escrita a mano en la primera página: todo lo que no se dice se convierte en sombra. Mi nombre no estaba escrito en ninguna parte, pero no hacía falta. No dije nada. Solo lo miré. Él sonrió con una leve inclinación de cabeza, como si dijera: no te preocupes, no tienes que decir nada. Se marchó a su cuarto. Me quedé con la libreta en las manos, sintiendo un nudo suave en la garganta. Decidí no guardarla en un cajón. La dejé sobre la mesa del comedor, abierta, como si su sola presencia ya llenara un vacío. Y durante el resto de la tarde no pude evitar pensar en él cada vez que la miraba. Más tarde la lluvia se detuvo por fin. Aprovechamos la tregua para salir. Él me propuso ir al mercado de antigüedades que se instalaba en la plaza central los fines de semana. Al principio dudé. No era común que yo saliera con alguien que no fuera mi esposo. Pero algo en mí quería romper esa regla. Sentí que necesitaba aire nuevo, un escenario distinto. El trayecto en coche fue tranquilo. Pusimos música, hablamos de objetos antiguos, de los aromas del mercado, de las costumbres que se pierden. Sus palabras me llegaban con una cercanía inusual. No eran las frases de alguien que intenta impresionar, sino de alguien que simplemente disfruta estar ahí. En el mercado caminamos entre puestos coloridos, llenos de relojes, postales viejas, lámparas oxidadas. Me señaló un espejo pequeño de marco dorado: podrías ponerlo en tu tocador. La luz de la ventana le daría un brillo precioso. Me reí, no por la sugerencia, sino por la dulzura con la que la hizo. Nunca nadie me hablaba así. Nadie me veía así. En un puesto de cerámica compré un cuenco pequeño, azul profundo con grietas visibles.
El vendedor dijo que eran parte de su historia, que lo hacían más valioso. Pensé en mí. En mis propias grietas. Y lo sostuve con cuidado como si fuera un símbolo de todo lo que estaba aprendiendo a aceptar. De regreso comenzó a llover otra vez. Fuerte. Tuvimos que parar el coche bajo un puente esperando que pasara lo peor. Adentro el sonido de la lluvia era ensordecedor. Él apagó la radio. En el silencio nuestras respiraciones se escuchaban con nitidez. Me miró. Yo lo miré. Sentí que el mundo se detenía por unos segundos. We kissed. No fue impulsivo ni dramático. Fue sereno, inevitable. Como si finalmente todo encajara. No dijimos nada después. Él volvió a encender la radio, la lluvia comenzó a calmarse, y reanudamos el camino. En casa me senté sola en la sala mientras él subía con la bolsa del mercado. Me toqué los labios, aún tibios, aún conscientes. Pensé en todo lo que estaba pasando y en cómo no era un capricho. No era una aventura. Era un despertar. Un volver a sentirme humana. Por la noche me encerré en el baño y me miré al espejo largo rato. Vi una versión de mí que había olvidado. No era una mujer enamorada, ni una adolescente confundida. Era una mujer que por fin recordaba lo que era sentirse viva. No supe si debía sentir culpa. Tal vez más tarde. Tal vez en otro momento. Esa noche dormí profundamente por primera vez en mucho tiempo. Sin sobresaltos. Sin angustia. Solo con la certeza de que aunque no sabía a dónde llevaba todo esto, no quería volver atrás. Y eso para mí ya era una forma de libertad. Los días siguientes transcurrieron con una calma que parecía irreal. El clima había mejorado, el sol regresó con una tibieza amable y la rutina doméstica retomó su curso habitual, al menos en apariencia. Pero dentro de mí, todo se sentía distinto. Como si una capa de piel se hubiese desprendido, dejándome más expuesta, más receptiva, más consciente de cada gesto, cada palabra, cada silencio. Mi esposo regresó de su viaje una tarde de jueves, con el mismo aire práctico y ligeramente ausente que lo caracterizaba desde hacía años. Me saludó con un beso en la mejilla y una pregunta rápida sobre cómo había ido todo. Le respondí con naturalidad. No mentí, pero tampoco dije la verdad completa. Él tampoco preguntó más. Como si ambos hubiéramos hecho un pacto tácito de no incomodarnos con detalles. Durante la cena, él habló principalmente de su reunión, del tráfico, de lo aburrido del hotel. Yo lo escuchaba con atención fingida, asentía cuando correspondía, sonreía en los momentos justos. El otro él comía en silencio, midiendo sus palabras, cuidando cada mirada. Nos comportábamos como si nada hubiera pasado, como si fuéramos una familia convencional, ordenada, estable. Pero en el fondo, todos sabíamos que algo se había roto, o más bien transformado. Esa misma noche, mientras lavaba los platos, él se acercó y me ofreció secar con un trapo limpio. Acepté su ayuda agradecida por tener una excusa para estar cerca sin despertar sospechas. Nuestras manos se rozaron al pasarme un vaso. Fue un contacto mínimo, pero sentí una oleada de electricidad recorrerme el brazo. Fingimos normalidad, como si el gesto no significara nada, pero los dos sabíamos que sí. A medida que pasaban los días, notaba un cambio sutil en su actitud. Ya no bajaba a desayunar al mismo tiempo que antes. Pasaba más tiempo fuera, con excusas que no siempre tenían sentido. Empecé a sospechar que él también guardaba algo. No lo investigué. No era por miedo, sino porque en cierto modo, sentía que no tenía derecho a preguntar. Yo también estaba mintiendo, aunque en silencio. Una tarde, mientras colgaba la ropa en el patio, vi a mi esposo salir con una camisa que no le había visto en años. Era una de esas camisas que usaba cuando quería agradar, causar una buena impresión. Lo observé desde la sombra de los árboles, en silencio. Llevaba el cabello peinado con más cuidado que de costumbre. Se perfumó antes de salir. Su andar tenía una seguridad distinta. Me pregunté si alguien más lo estaba esperando en otro lugar.
Si su indiferencia era solo el reflejo de una atención que ahora se dirigía a otra persona. Esa noche no regresó para cenar. Me envió un mensaje breve: cené afuera. No me esperes. Lo leí 2 veces. No sentí rabia. No sentí tristeza. Sentí alivio. Me permitía no tener que fingir. El del otro bajó más tarde, me preguntó si quería ver una película. Acepté. Elegimos una cinta tranquila, con paisajes y diálogos lentos. Nos sentamos uno al lado del otro sin hablarnos demasiado. Era suficiente con estar cerca. El roce de nuestros brazos, el compartir una manta, el silencio cómodo. En algún momento él giró levemente la cabeza, como si fuera a decir algo, pero no lo hizo. Y me alegró que no lo hiciera. Algunas cosas se sienten más intensas cuando no se nombran. Poco después me dijo que estaba pensando en mudarse. Que ya había estado bastante tiempo en casa. Que no quería incomodar. Sentí un vacío inmediato. No por lo que decía, sino por cómo lo decía, con esa mezcla de culpa, respeto y una leve tristeza. Le respondí que entendía. Que era lógico. Pero por dentro algo se encogía. Había comenzado a acostumbrarme a su presencia, a su energía, a su manera de mirar las cosas, como si todo pudiera empezar de nuevo. Los siguientes días fueron tensos. Nos evitábamos sin querer hacerlo. Había silencios que pesaban, gestos que no se concretaban. Una tarde lo vi con su mochila preparada, colocando libros en una caja pequeña. No pregunté. Me limité a entrar en la cocina y comenzar a preparar la cena. Esa noche no pude dormir. Me levanté y bajé sin hacer ruido. Lo encontré en la sala, con las luces apagadas, mirando por la ventana. No me vio entrar. Me senté en silencio en el otro extremo del sofá. Después de unos minutos, habló sin mirarme. Dijo que no quería hacerme daño. Que lo que había pasado entre nosotros no había sido planeado. Que no sabía cómo manejarlo. Yo no respondí. No porque no tuviera nada que decir, sino porque no quería empañar lo que habíamos compartido con explicaciones innecesarias. Me limité a mirarlo. A quedarme ahí compartiendo el mismo espacio, la misma respiración. Sentí que esa noche más que nunca el tiempo se detenía. Él no insistió. No se acercó. No intentó besarme. Solo se levantó lentamente, me dijo buenas noches con un susurro y subió las escaleras. Yo me quedé ahí sola, en la penumbra. Escuchando el crujido de la casa, el eco de mis propios pensamientos. Entendí en ese instante que quizás el final ya había comenzado. Que lo inevitable estaba en marcha, y que no tenía sentido resistirse. Cuando finalmente subí, pasé por delante del cuarto de mi esposo. La puerta estaba cerrada, pero debajo se filtraba una línea de luz. Escuché su voz. No estaba solo. Su tono era suave, íntimo. Me detuve unos segundos con el corazón en la garganta. Luego seguí caminando sin hacer ruido. En mi cuarto me senté en la cama con la espalda recta. No lloré. No temblé. Solo respiré. Y me dije a mí misma que era momento de aceptar. Que todos estábamos buscando lo mismo de diferentes formas. Que quizás nadie estaba traicionando a nadie. Solo estábamos tratando de sobrevivir a nuestra propia soledad. Apagué la lámpara. Cerré los ojos. Y por primera vez entendí que algo estaba por terminar. Y que cuando lo hiciera, yo no sería la misma. El día comenzó con una calma que me pareció sospechosa. Era sábado y la casa estaba inusualmente silenciosa. Me levanté más tarde de lo habitual, sin prisa, como si mi cuerpo supiera que algo estaba por cambiar y quisiera aplazarlo unos minutos más. Me puse una blusa blanca de algodón, sencilla, y unos pantalones livianos. Me miré en el espejo antes de bajar y no supe qué pensar de mi propio reflejo. Había algo diferente en mi expresión, algo más resignado o más lúcido, no lo distinguía con claridad. En la cocina encontré una nota de mi esposo.
Su letra, siempre tan escueta, decía: salí temprano. Regreso mañana por la tarde. Trabajo pendiente. Me quedé un momento con el papel entre los dedos. No me sorprendió. Últimamente sus ausencias eran cada vez más frecuentes y menos justificadas. Pero algo en la manera en que lo había escrito, en la elección de las palabras, me hizo pensar que ni siquiera intentaba disimular. Había renunciado, igual que yo. Me serví un café, abrí las ventanas y dejé que la luz llenara la casa. El día estaba claro, el cielo sin nubes. Por un instante todo parecía ordenado, casi sereno. Pero por dentro la tensión crecía con cada minuto. Él bajó poco después con una camiseta gris y el cabello aún húmedo de la ducha. Me saludó con una sonrisa leve, pero no dijo nada más. Nos quedamos en la cocina un rato compartiendo el silencio. Su presencia me resultaba tan familiar que ya no sabía si me reconfortaba o me inquietaba. Había una mezcla constante de paz y vértigo en estar cerca de él. Mientras fregaba los platos del desayuno, me preguntó si quería salir a dar una vuelta, escapar un poco de la rutina. Le respondí que sí, casi sin pensarlo. No tenía planes, no esperaba nada, y de algún modo, sabía que ese día no debía negarme a nada. Preparamos una pequeña mochila con algo de fruta, una manta y una botella de agua. No sabíamos a dónde iríamos exactamente, pero terminamos conduciendo sin rumbo fijo, saliendo poco a poco de la ciudad hasta que los edificios quedaron atrás y la carretera se volvió más estrecha, bordeada de árboles. En el trayecto casi no hablamos. Él manejaba con una tranquilidad que contrastaba con el torbellino dentro de mí. Miraba el paisaje, ponía música suave, me lanzaba de vez en cuando una mirada breve, como para asegurarse de que estuviera bien. Yo le devolvía el gesto con una sonrisa que contenía demasiadas cosas que no podía decir. Después de un rato, encontramos una especie de mirador junto a una curva del camino. No había nadie más. El lugar tenía una vista abierta hacia un valle y un pequeño lago. El aire olía a hierba y a tierra húmeda. Bajamos del coche y extendimos la manta sobre un claro al borde de la pendiente. Nos sentamos uno al lado del otro sin tocarnos, mirando hacia el horizonte. Comimos en silencio. La fruta estaba fresca y dulce. Compartimos el agua. Había algo íntimo incluso en eso, en pasar la botella de una mano a otra, en los gestos mínimos que se repetían sin necesidad de hablar. El sol caía con lentitud, tibio, sin apuro. Después nos recostamos sobre la manta. Él cerró los ojos, yo me quedé mirando el cielo. Las nubes pasaban lentas, como si el tiempo hubiera decidido darnos una tregua. En ese instante sentí que el mundo se detenía, que todo lo que habíamos vivido, lo que habíamos callado, lo que habíamos deseado y contenido, desembocaba en ese momento. No hubo palabras previas. No hubo confesiones. Solo una cercanía que se volvió inevitable. Pasamos la noche juntos. No en el sentido físico únicamente, sino en algo más profundo, más callado, más completo. Como si dos soledades hubieran encontrado una rendija para fundirse y descansar al fin. No fue un acto impulsivo ni una rebelión. Fue una entrega tranquila, necesaria, como un suspiro contenido durante demasiado tiempo. Al regresar al coche ya de noche el silencio se había transformado. No era incómodo ni tenso. Era un silencio lleno de significado. Él me miró antes de encender el motor y yo asentí sin decir nada. No necesitábamos palabras. Ya no. De regreso a casa, no pusimos música. Las luces de la ciudad comenzaron a aparecer a lo lejos, como un recordatorio de que la realidad seguía allí, esperándonos, con su rutina, sus paredes, sus normas. Pero algo en nosotros ya no era igual. Al llegar, entramos en silencio. Él subió primero. Yo me quedé unos minutos en la cocina, apoyada contra la encimera, con las manos aún tibias por el contacto de las suyas. Pensé en mi esposo, en cómo solía sentarse en esa misma silla con el periódico en las mañanas. Pensé en cuántas veces me sentí invisible ante él. Y en cómo por primera vez en años me había sentido mirada, escuchada, elegida.
Subí a mi habitación con paso lento. No encendí la luz. Me desnudé en silencio, me metí en la cama y me cubrí con la manta hasta el cuello. Cerré los ojos. Sentí en la piel aún el aire de la montaña, el peso de su mirada, la respiración compartida. No sabía qué pasaría después. No sabía si ese momento se repetiría o si había sido único. Pero no me importaba. Porque por una vez había sido suficiente. Porque por una vez me había sentido viva, completa, real. Y eso, pensé mientras el sueño me vencía, era todo lo que necesitaba por ahora. El domingo amaneció con un cielo cubierto, gris pero sin amenaza de lluvia. Había algo en la luz de esa mañana que lo volvía todo más plano, más silencioso. Me desperté sola, temprano como siempre, pero esta vez con una sensación distinta en el pecho. No era culpa. No era exactamente arrepentimiento. Era más bien una conciencia aguda de que algo había cambiado, de que la línea que durante tanto tiempo había delimitado lo posible de lo impensable ya no existía. Y aunque por fuera todo siguiera igual, por dentro todo se había reconfigurado. Bajé a la cocina. La casa estaba en completo silencio. Preparé café y me senté junto a la ventana, con la taza caliente entre las manos. El jardín se veía mojado por el rocío de la noche y las hojas brillaban ligeramente con la humedad. Pensé en la noche anterior, en cada gesto, cada mirada, cada silencio compartido. No había palabras para definirlo con precisión. No era un acto romántico ni una escapatoria impulsiva. Era simplemente una afirmación. Un decir, existo, aún tengo voz, aún tengo piel. Él no bajó en toda la mañana. Lo imaginé descansando, quizá reflexionando también. Me alegré en cierto modo de tener ese espacio para mí. Para no hablar, para no explicar, para no racionalizar lo que había pasado. No quería ponerle nombre. No quería convertirlo en algo que necesitara defensa o ataque. Solo quería dejarlo existir tal como fue. Alrededor del mediodía, escuché la puerta principal. El sonido de las llaves. El cierre firme. Mi esposo había regresado. Entró con su habitual aire apurado. Saludó sin entusiasmo, dejó el maletín sobre la mesa del comedor y fue directamente a la cocina. Se sirvió un café sin pedirme ayuda y comenzó a revisar correos desde el móvil. No preguntó cómo había sido el fin de semana. No dijo dónde había estado. Era como si nada hubiera ocurrido. Como si su ausencia fuera tan habitual que ni siquiera merecía explicación. Lo observé durante un momento. Su rostro concentrado, sus dedos deslizándose sobre la pantalla. Me pregunté si se daba cuenta de lo lejos que estábamos. Si notaba que ya no nos mirábamos como antes. Pero al mismo tiempo sospechaba que lo sabía perfectamente. Y que, como yo, también había elegido el silencio como refugio. Más tarde el otro bajó. Lo hizo con discreción, como siempre. Saludó con amabilidad, se sirvió un vaso de agua y subió de nuevo sin quedarse mucho tiempo en la cocina. La presencia simultánea de ambos hombres en la casa me hizo sentir suspendida entre dos realidades. Era como si una parte de mí aún viviera en el rol de esposa obediente y predecible, mientras otra había despertado a una versión más honesta de mí misma, una que apenas comenzaba a entender. Durante la tarde me dediqué a ordenar el lavadero. Busqué cualquier excusa para mantener las manos ocupadas. Saqué ropa vieja, limpié estantes, doblé toallas. Mientras lo hacía, encontré una caja de cartón con objetos guardados desde hacía años, cartas, fotos, pequeños recuerdos que habíamos acumulado en los primeros años de matrimonio. Me detuve al encontrar una postal que me había escrito mi esposo durante un viaje a Madrid, mucho antes de que todo se volviera rutinario. Te echo de menos en cada rincón del día, decía con su letra firme. La leí varias veces. Ya no recordaba a ese hombre. Tampoco sabía si alguna vez realmente existió o si solo fue una ilusión de mi necesidad de ser querida. Guardé todo de nuevo y dejé la caja en su sitio. No era momento de revisar el pasado. Había demasiadas cosas ocurriendo en el presente que requerían mi atención.
Por la noche cenamos los tres juntos. Era la primera vez en semanas que compartíamos una comida los tres al mismo tiempo. La conversación fue escasa, funcional. Comentarios sobre el clima, una noticia en la televisión, asuntos menores del día a día. Mi esposo parecía distante pero no hostil. Él, en cambio, estaba sereno, casi neutro. Y yo me esforzaba por no mirar demasiado a ninguno de los dos. En medio de esa calma tensa, observé un detalle que me inquietó. Mi esposo dejó el teléfono sobre la mesa, con la pantalla hacia abajo. Nunca hacía eso. Siempre lo tenía a la vista, como si necesitara comprobar constantemente algo. Este gesto, tan pequeño, me pareció de pronto significativo. Y mi intuición, que rara vez me fallaba, comenzó a despertarse. Cuando él se levantó para ir al baño, el teléfono vibró. Una notificación apareció brevemente antes de que la pantalla se oscureciera. No alcancé a leer el mensaje completo, pero vi el nombre, una mujer. No era alguien que yo conociera. No era un contacto de trabajo. No era familiar. Mi respiración se volvió más corta. No hice nada. No toqué el teléfono. Pero algo dentro de mí se tensó. Minutos después él regresó, tomó el teléfono y siguió como si nada. Yo terminé de cenar y me levanté para fregar los platos. El otro se ofreció a ayudar, pero le dije que no hacía falta. Quería estar sola, necesitaba pensar. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama, me levanté 2 veces a tomar agua. La casa estaba completamente en silencio, pero mi cabeza era un torbellino de pensamientos. Me preguntaba si él, mi esposo, también tenía una vida paralela. Si esas ausencias frecuentes escondían algo más que trabajo. Si sus silencios eran tan llenos como los míos. Y entonces, por primera vez, me pregunté si realmente me importaba. No por despecho, no por orgullo. Sino porque tal vez, sin saberlo, ambos habíamos estado caminando hacia direcciones distintas durante años. Y lo que sucedía ahora no era una traición, sino la consecuencia lógica de un desvío que ninguno quiso reconocer a tiempo. Cuando el reloj marcó las 3 de la mañana, me senté en la cama y abrí la libreta que él, el otro, me había regalado. Escribí una sola frase: no fue el amor lo que se acabó, fue el silencio lo que lo reemplazó. Cerré la libreta, apagué la luz y me recosté con la mirada fija en el techo. Sabía que pronto todo saldría a la superficie. Que las verdades, aunque calladas, acabarían por hacerse oír. Y que yo, finalmente, debía prepararme para enfrentar lo que vendría. Con dignidad, con calma y con una honestidad que por primera vez sentía como mía. Desperté con la sensación de que algo flotaba en el aire, como si el silencio de la casa ya no fuera simplemente tranquilidad, sino antesala de algo. Me vestí sin pensar demasiado, recogí el cabello en un moño flojo y bajé a la cocina. El reloj marcaba las 8:30. La luz entraba con suavidad por la ventana del comedor, y por un instante casi creí que era un día cualquiera. Pero dentro de mí, había una tensión contenida que no lograba ignorar. Mi esposo ya se había marchado. Otra nota sobre la encimera, como las decenas anteriores. Tengo una reunión en la tarde. Vuelvo para la cena. Leí la frase y la dejé exactamente donde estaba. Me preparé un café sin apuro, observando cómo subía el vapor en espirales lentas. El sonido del líquido cayendo en la taza fue lo único que me ancló por un momento a la realidad. Todo lo demás se sentía como una escena montada, algo artificial. Subí con la taza a la habitación. Necesitaba estar sola, pensar, escribir. Abrí la libreta que había empezado a usar hacía poco. La misma que él me había regalado. Pasé las páginas con los dedos, leí algunas frases que había anotado sin mucha lógica en días anteriores. Me detuve en una: al final, no se trata de lo que escondemos, sino de lo que decidimos callar. Cerré el cuaderno y lo dejé sobre la cama. No sé en qué momento lo decidí, pero supe que era hora de enfrentar lo que evitaba. Ya no podía seguir actuando como si todo fuera a resolverse por sí solo. Bajé nuevamente, esta vez con determinación.
Fui al salón y me senté en el sillón que daba frente a la ventana. El sol estaba alto, la calle tranquila. Él bajó poco después con expresión neutral, como si no hubiera pasado nada significativo. Pero al mirarlo supe que él también lo sentía, la tensión, la urgencia, la fragilidad de todo lo que nos rodeaba. Me preguntó si necesitaba algo del mercado. Le dije que no. Entonces se sentó en el sillón opuesto, abrió un libro y fingió leer. Pero no pasaba las páginas. Solo miraba el mismo párrafo una y otra vez. Yo tampoco decía nada. Me limité a observar sus manos, su forma de sostener el libro, sus gestos mínimos. Sabía que él estaba tan inquieto como yo, pero ninguno se atrevía a abrir la boca. Minutos después, rompió el silencio. Dijo que quizás ya era momento de marcharse. Que no quería causar problemas. Que la situación empezaba a volverse demasiado compleja. Lo escuché sin interrumpir. Sentí como esas palabras caían en mí como piedras suaves. No dolían aún, pero sabía que lo harían después. Asentí. Le dije que lo entendía. Que probablemente tenía razón. Que no podía quedarse para siempre en una historia sin forma. Que los dos sabíamos que esto no duraría. Él bajó la mirada, como si mis palabras le confirmaran algo que no quería aceptar. Luego se levantó, murmuró que saldría a caminar, y se fue. Me quedé sola en la sala durante largo rato. Observando cómo la luz cambiaba, cómo los reflejos del sol dibujaban formas sobre el suelo. Recordé la primera vez que lo vi en el umbral de la puerta, con su mochila al hombro, con esa sonrisa amable que parecía no esperar nada. Y me pregunté cuándo exactamente empecé a desear algo más que su compañía. Cuando dejé de verlo como un huésped para verlo como alguien que podía devolverme a mí misma. Más tarde, mientras limpiaba la mesa del comedor, mi esposo regresó. Llevaba una expresión cansada, pero había en sus ojos algo que no supe identificar. Se quitó la chaqueta, dejó las llaves sobre el estante y fue directo a la cocina. Lo escuché servir agua. Luego vino hacia mí y se detuvo sin decir palabra, justo frente a donde yo estaba. Me miró. Largamente. Como si de pronto tuviera algo importante que decir. Y entonces lo dijo. Con voz tranquila, sin reproche. Lo sé. Lo he sabido desde hace tiempo. Al principio no entendía a qué se refería. O tal vez no quería entender. Lo observé sin responder, esperando que continuara. Y lo hizo. Dijo que había notado los cambios. Las miradas. Los silencios. Que había visto la forma en que yo lo miraba, la manera en que evitaba a veces encontrarse conmigo en la misma habitación. Que no necesitaba pruebas ni confesiones. Que lo sabía y que había decidido no decir nada. Hasta ahora. Quise hablar, pero no encontré palabras. No porque no tuviera nada que decir, sino porque no sabía por dónde empezar. Entonces él continuó. Yo también me fui antes que tú. Solo que de otro modo. Dejé de buscarte, de cuidarte, de elegirte. Lo sé. Y eso me hace tan responsable como tú de lo que pasó. Calló por un momento, respiró hondo y luego agregó, hay alguien más. Desde hace tiempo. No es serio. Pero existe. Sentí que el suelo se abría un poco bajo mis pies. No por la confesión, sino por la calma con que la hacía. Como si fuera la conclusión de una conversación que llevaba años dándose en silencio. Me apoyé contra la silla y respiré despacio. Lo miré. No había ira en mí. Ni dolor. Solo una extraña forma de alivio. Porque por fin todo salía a la luz. Porque por fin las piezas encajaban. Nos sentamos. No discutimos. No lloramos. No nos hicimos reproches. Hablamos con la serenidad de quienes han cruzado una frontera y saben que no hay vuelta atrás. Él dijo que no quería divorciarse aún, que necesitaba tiempo. Que no sabía qué quería. Yo respondí que tampoco lo sabía. Pero que agradecía la honestidad.
La conversación duró poco. Cuando terminó, él subió a su estudio. Yo me quedé en la cocina, con las manos alrededor de una taza vacía, mirando el vapor ya ausente. Esa noche no hubo palabras. No hubo ruidos. Cada uno durmió en su espacio como dos habitantes de un hogar prestado. Pero por primera vez en mucho tiempo sentí que algo se acomodaba dentro de mí. Como si todo lo vivido, la distancia, la culpa, el deseo, la soledad, finalmente tuviera un lugar. No perfecto, no cómodo, pero real. Cerré los ojos sabiendo que el final estaba cerca. Pero también que el principio de algo nuevo ya había comenzado a respirar. Tal vez aún no lo veía. Pero lo sentía. Y eso bastaba. La casa estaba silenciosa, como si incluso las paredes hubieran comprendido que el ciclo había llegado a su fin. Me desperté antes del amanecer, sin necesidad de alarma, sin ruidos que me llamaran. El cielo aún estaba oscuro y el aire en la habitación tenía esa textura densa de los momentos previos a una decisión irreversible. Me quedé unos minutos sentada en la cama, con los pies tocando el suelo frío, sintiendo el peso liviano de ese silencio que no dolía, pero sí marcaba un antes y un después. Me levanté despacio, con calma. Fui al baño, lavé mi rostro, me miré al espejo sin buscar aprobación ni belleza. Solo quería ver con honestidad la mujer que había habitado todas estas emociones. Vi arrugas nuevas, sombras bajo los ojos, pero también algo que me sorprendió, una firmeza tranquila en la mirada. Algo se había reconfigurado en mí. Algo que no estaba ligado a él ni a ellos. Algo que era solo mío. Bajé a la cocina y encendí la cafetera. El sonido del agua calentándose me reconectó con la rutina, pero también me hizo notar cuánto había cambiado esa rutina. Ya no era una serie de acciones automáticas, ahora cada gesto tenía intención. Mientras esperaba que el café estuviera listo, saqué una caja de cartón del armario. Una que había preparado semanas atrás, sin saber realmente para qué. Dentro estaban algunas cosas que ya no necesitaba, cartas viejas, fotografías, objetos sin significado actual. Decidí que era el momento de cerrar ese capítulo literalmente. Mi esposo aún dormía. O quizás fingía hacerlo. Desde nuestra conversación de días atrás, apenas habíamos compartido palabras. Lo necesario. Pero no más. No había hostilidad ni rencor. Solo una especie de cortesía silenciosa. Dos personas que se entendían sin necesidad de seguir intentándolo. Él y el otro se había marchado la tarde anterior. Me dejó una nota breve escrita en un papel doblado con cuidado, y una frase que aún no había leído por completo. Lo tenía guardado en el cajón de la mesita de noche esperando el momento correcto. Sabía que no traería explicaciones ni promesas. Solo una despedida. Agradecida. Tal vez con algo de tristeza, pero sin culpa. Terminé de preparar el café, me serví una taza y salí al patio trasero. El aire era fresco y los primeros rayos del sol empezaban a teñir de naranja el horizonte. Me senté en una silla de mimbre, envuelta en una manta ligera, y observé cómo el jardín despertaba. Las flores, los pájaros, el rocío. Todo seguía su curso, ajeno a mis dilemas internos. Y eso me daba una paz extraña. Como si el mundo me recordara que al final, todo sigue. Pensé en los últimos meses. En lo que había vivido, sentido, deseado y perdido. En las decisiones que tomé, en las que no tomé, en lo que dejé pasar por miedo o por inercia. Y entendí que aunque nada había salido como lo había planeado, de alguna forma todo estaba exactamente donde debía estar. No era una conclusión feliz ni trágica. Solo era real. Decidí empezar el día haciendo cambios. Pequeños pero significativos. Fui al cuarto de huéspedes, el que una vez había sido suyo. Abrí las ventanas, dejé que entrara el sol, moví algunos muebles. Guardé las sábanas, aspiré el suelo, cambié la ubicación de una lámpara. No para borrar su presencia, sino para resignificar el espacio. Para que dejara de ser un recordatorio y se convirtiera en una posibilidad. Después subí al altillo donde guardábamos las cosas viejas.
Saqué una caja con libros que había dejado de leer, otra con ropa que ya no usaba. Preparé todo para donar. Me movía con una energía distinta, como si cada objeto fuera una parte de mí que se liberaba. No era tristeza. Era una limpieza simbólica. Un acto íntimo de reconciliación. Al mediodía, mi esposo bajó. Me saludó con un gesto breve. Preguntó si quería almorzar. Le dije que no, que había muchas cosas que quería terminar. No insistió. Nos miramos solo un momento. Lo suficiente para entender que ambos sabíamos que aquello era lo más cerca que estaríamos de un cierre. Pasó el resto del día en su despacho. Yo seguí ordenando, escribiendo pequeñas notas en papeles sueltos, haciendo espacio en los estantes, en los cajones, en la cabeza. A la tarde me detuve frente a la estantería del salón. Allí, entre libros, encontré una fotografía enmarcada de hace más de 15 años. Los dos en la playa, sonriendo al sol, con el viento despeinándonos. La miré largo rato. No con nostalgia, sino con una gratitud silenciosa. Hubo amor. Hubo intentos. Hubo una historia. Y ahora simplemente había llegado su fin. La dejé en la mesa por última vez. Esa noche antes de dormir, preparé mi maleta pequeña. No pensaba irme lejos, ni para siempre. Solo necesitaba un par de días. Un lugar distinto donde pensar, caminar, respirar. Dejé una nota sobre la mesa del comedor. Voy a tomarme unos días. Estoy bien. No hacía falta más. Me acosté temprano. Dormí profundamente. Y al día siguiente, al salir de casa con la maleta en la mano, me detuve un segundo en la puerta, mirando todo por última vez. No con dolor, ni con rabia. Con calma. Con la certeza de que cada cosa había cumplido su ciclo. En el asiento del tren, mientras el paisaje pasaba rápido por la ventana, saqué la libreta que él me había regalado. En la última página, escribí: gracias por recordarme que aún estoy viva. Cerré el cuaderno, lo abracé contra el pecho y dejé que el sol me calentara la cara. La historia por fin había terminado. Y la mía por fin estaba por comenzar.